agradecer muy especialmente a Iña la posibilidad de ser parte de este conversatorio, de ser parte de esta jornada de cómo hacer de sus ovinos un buen negocio, y quiero invitar a los panelistas para esta actividad de cierre. Reiteramos que hay algunos asientos libres, que hay gente allá parada que tal vez se anima a ubicarse por aquí adelante. Invitamos a Álvaro Fossati, que es presidente de Central Lanera Uruguaya y productor agropecuario. Invitamos también a Rodrigo Santos, jefe de compras de Nirea, Sociedad Anónima Frigorífico San Jacinto, y a Facundo Rubira, gerente comercial de Tops Fray Marcos. Ustedes van a compartir un micrófono. No tengo las preguntas a mano. Tema libre. Perfecto, pensé que estaba en otro. Perfecto, disculpen. Bueno, simplemente creo que no todos los días se tiene la chance de conversar mano a mano con quienes están protagonizando la producción, la compra de los productos. No todos los días se tiene la posibilidad de tener frente a frente y la posibilidad de preguntarles a ellos qué es lo que puede hacerse. Hay algunas preguntas que las usamos como gatillo para las presentaciones de ellos. De mi parte, simplemente creo que vale la pena remarcar, se suele contrastar la ganadería con la agricultura, la ganadería como un rubro mucho más estable que la agricultura. En el caso de la lana, creo que se trata además del único commodity que lleva 2 años seguidos con una suba de precio interesante. No sé si se escucha bien del fondo. Los que están en el fondo escuchan bien. Ahí se apagó. Porque me parece que se prende y se apaga esto. Ahora sigo, ahora está bien. Simplemente, cuando miramos el escenario de las materias primas, creo que la lana tiene un destaque que es bien interesante de apuntar. Y que a la vez uno ve esa suba que tiene la lana, que más o menos lleva 2 años subiendo 30% en dólares. Creo que hay pocas cosas que se pueden hacer en el escenario económico que tengan esa mejora en los últimos 2 años. Y a veces contrasta un poco con los números del stock ovino uruguayo, que uno siempre está deseando verlo repuntar. Uno mira, por lo menos en mi caso, miro la faena todas las semanas y digo, bueno, espero que se faenen menos ovejas que en igual semana del año pasado, y en general no sucede. Entonces, ahí parece haber un potencial que merece ser analizado, explotado, y entonces está, por un lado, la visión de los protagonistas y la posibilidad de que se genere ese diálogo entre todos para tratar de sacar colectivamente la mejor información posible. Vamos a empezar con las preguntas para los panelistas. Vamos a hacer este sistema de preguntas que gatillan las exposiciones. Luego ellos van a tener un tiempo para hacer un cierre, y ustedes, por supuesto, que van a tener la posibilidad de preguntarles a ellos directamente lo que quieran. Y empezaríamos entonces preguntándole a Álvaro Fossati, nuevamente presidente de Central Lanera Uruguaya, si entiende que es posible dar un salto en los porcentajes de señalada con una inversión razonable, y relacionado con ello, si se observan en la red de productores vinculados a Central Lanera Uruguaya tecnologías aplicables que puedan difundirse rápidamente o que merezcan más difusión de la que tienen actualmente. Álvaro. Bien. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta jornada.
en la mañana fue muy buena y la verdad que puso la vara muy alta, las exposiciones de todos los técnicos. Y bueno, yendo a la pregunta, sí, por supuesto que estoy convencido de que sí, de que estamos en condiciones de dar ese salto. Y creo que están todos los elementos arriba de la mesa para que se pueda hacer. Digo, los conocimientos están, el negocio tiene perspectivas realmente buenas, como tú lo decías en la introducción, en la lana, y sobre todo en la lana de calidad, pero también en la carne. Están los conocimientos y cuando vamos a analizar casos particulares de productores que les gusta el ovino y que han decidido aplicar un paquete tecnológico adecuado en sus sistemas productivos, los resultados también están. Lo que necesitamos es masificarlo y para eso creo que tenemos que bajar algunas barreras que tienen que ver con los riesgos y que algunas están en nuestra órbita, podemos tomar las decisiones nosotros como productores o como agrupaciones de productores y otras tenemos que trabajar junto con las autoridades nacionales para mejorar la situación. Si conseguimos hacer eso, creo que el productor va a recibir las señales adecuadas que lo convenzan de que puede tener en el rubro vino las respuestas que nosotros estamos viendo que se dan. Sin duda, las limitantes acá me parece que están mucho más en la órbita del productor. Cuando el productor cambia la actitud y le empieza a dar importancia al rubro, los resultados están. Y darle importancia es darle comida, básicamente, es no castigar tanto al ovino en términos forrajeros. Creo que va por ese lado, pero sería una respuesta muy simple. Darle importancia es darle comida, pero sobre todo hacer las inversiones necesarias para poder hacer las cosas que tenemos que hacer con el ovino, y eso tiene que ver con solucionar los problemas de mano de obra, que todo el mundo lo repite como algo que es un hecho dado, y en realidad los ovinos dan trabajo porque no hacemos las cosas bien. Cuando aplicamos los paquetes tecnológicos disponibles para eso, las cosas se solucionan y son mucho más simples. Pasa por tener un sistema productivo adecuado, con una raza adecuada, y bueno, en la medida que se definen los objetivos y se aplican las medidas, que son muchas, las cosas salen como tienen que salir. Bien. Seguimos con Rodrigo. Rodrigo, recordemos, es jefe de compras de Nirea Sociedad Anónima, frigorífico San Jacinto. Y la pregunta es, si a ustedes como frigorífico, ¿cuánto les importa la raza del animal y si entienden que está sobredimensionada la discusión racial a nivel de los productores? Por plantearlo de otra manera, un cordero de igual peso, ¿cuánto les cambia que sea de una raza o de otra en la realidad, y cómo ven el tema racial? Buenas tardes, y también, igual que Álvaro, agradecerles a todos, a INIA, por acordarnos de nosotros e integrarnos a esta jornada. La verdad que es un placer siempre intercambiar y estar en las jornadas de ovino, porque nos encontramos es como más familiar el rubro ovino, y nos vemos con todos los actores de siempre. Yendo a esa pregunta puntual, nosotros en la previa estuvimos charlando un poco de ese tema, y yo creo que es más el mito que se ha generado. Es una pregunta frecuente en todos estos años que llevamos trabajando en el tema. El tema de las razas y qué efecto tiene para nosotros. Sinceramente no es un tema que nos desvele, en el sentido de que
Desde que se creó el operativo Cordero Pesado, el frigorífico tiene bien claro qué tipo de animal precisa o, dicho de otra manera, qué pesos de carcasa, con qué conformación y qué terminación precisa. Entonces, hasta existe una escala que es la que utilizamos, que es la de INAC, que hay una persona en la faena clasificando canal por canal y usando esa escala de INAC que va de mejor conformación a peor y de mejor terminación. Y digamos que ese es el lenguaje que uniformiza todo. Entonces, pasando raya y hablando sobre la pregunta concreta, sabemos por toda la investigación que ha llevado siempre el SUL y todas las instituciones que están en la parte de investigación, o sea, con todas las razas nosotros podemos lograr los cortes para el cordero pesado, ¿no? Es decir, de una raza doble propósito hasta una raza pura lanera, hasta una raza pura carnicera. También he sabido que con el tiempo, las razas carniceras han ido aumentando en proporción de la faena y juegan su rol. Pero quizás donde a nosotros más nos ayuda eso es en aspectos como en la desestacionalización o en lograr que con una raza carnicera más especializada en la producción de carne, quizás a los 6 meses ya se consigue un cordero con una buena carcasa. Entonces, quizás estamos más acostumbrados que una raza doble propósito, sabemos que ese producto lo tenemos en momentos de zafra, o sea, cuando el cordero está cumpliendo el año, ¿no? Pero bueno, las otras razas nos ayudan un poco a desestacionalizar, ¿no? Y a jugar con eso de tener producto todo el año. Después, la habilidad nuestra o del vendedor nuestro es buscarle la colocación a todos los cortes de todas las carcasas. O sea, me refiero que de repente una carcasa de 21 kilos, 22 kilos, tiene un mejor, una más fácil colocación que de repente una carcasa de 13 o 14. Pero hay mercados para todos, y está en la habilidad nuestra en colocar ese producto. O sea que no hay un tema de razas, sí lograr un cordero arriba de 13 kilos y menos de 24, de buena conformación y buena terminación, a los 12 meses de edad, como límite, ¿no? ¿Y que vaya al frigorífico en qué meses preferentemente? Bueno, o sea, el frigorífico desde años le ha dado un papel preponderante al ovino. Nosotros tenemos una participación muy buena en la faena nacional, ¿tá? A pesar de la baja en la faena, que pasamos de 1.500.000 a unos 800.000 y que ya hace 3 años que venimos así, y ese parece que fuera el equilibrio hoy. Nosotros ahí siempre le hemos dado una importancia fundamental al ovino y tenemos clientes que lo tenemos que abastecer todo el año. Entonces, atendiendo esa pregunta, tenemos momentos del año donde tenemos un excedente de producción, como lo es noviembre, diciembre, son meses que a veces nuestra capacidad instalada nos cuesta darle respuesta a todos los clientes, porque ahí se da una sobreoferta para la situación nuestra. Entonces, en los meses, digamos, de abril, mayo, junio, julio, agosto, quizás son los meses que tenemos un poco más de capacidad para poder absorber ese otro tipo de producto. Asociado a eso vienen las otras preguntas, que las charlaremos ahora, pero esos son los momentos de menor oferta, ¿tá? Y que creo que esas razas juegan un buen papel. Entonces, creo que como está el stock hoy, digamos, de una estabilidad y donde se ha quedado el productor especializado en el tema, el que trabaja con las mejores tecnologías y dándole atención a la producción, creo que estamos en un esquema donde todas las razas tienen su lugar y hay una buena complementariedad. Nos queda pulir cosas, ¿no? Esa es la impresión sobre el tema. Perfecto. Y cerramos esta primera ronda con Facundo Rubira, gerente comercial de Tops Fray Marcos, consultándole respecto a la suba que ha tenido el precio de la lana, sobre todo las lanas más finas. Si lo ven como algo que es estructural, que valga la pena rediseñar sistemas productivos, si lo ven como algo que
es parte del cambio en las preferencias del público de China, si es parte de el interés del público más sofisticado por salirse de fibras derivadas del petróleo y, en definitiva, si estos precios que para lanas finas son de 2 cifras y son tan interesantes, lo ven como algo que vale la pena hacer una apuesta a afinar, o todavía hay que tener algo de cautela y puede ser un mero vaivén de los mercados. Bueno, buenas tardes. Antes que nada me sumo a las felicitaciones y el agradecimiento a Iñe y a los organizadores de esta jornada. Bueno, la pregunta un poco, esta pregunta es la pregunta del millón, ¿no? Es la que todos nos preguntamos, y afuera también se están preguntando si estos precios y este nivel de precios es algo, un cambio estructural en la matriz, o es algo que puede ser coyuntural. Y acá a mí me gusta ir más a las bases, y es a la relación de oferta y demanda, y si cambió algo en el equilibrio entre oferta y demanda de lanas, y capaz que acá hay que segmentar en dos, entre lanas finas y el resto de las lanas cruzas, como le llamamos en el mundo, a las lanas que no son finas. Si vamos a las lanas finas, nosotros hemos visto en los últimos 20, 30 años cómo ha caído la producción en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Uruguay, aproximadamente 30-40% de la producción, y esas caídas básicamente fueron en lanas finas. Esto hace que hoy la oferta, desde el lado de la oferta de lanas, sobre todo de lanas finas, haya caído mucho esa oferta, se hayan llevado a cero prácticamente todos los stocks que había en la cadena en el pasado, que en una época eran muy altos. El pico máximo fue cuando Australia tenía un precio piso que después se liberalizó, pero prácticamente son cero ya hace 2 o 3 años que la cadena funciona sin stocks. Y bueno, un poco esto por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, también se ha visto un cambio desde hace 10, 15 años por parte de las organizaciones laneras australianas en apostar mucho a la innovación y al desarrollo de nuevos productos. Vemos que la lana se está promocionando en el mundo de forma diferente, como una fibra premium, ecológica, que está para competir con las grandes fibras, como el cashmere, como otras fibras, y no tanto en su relación con los sustitutos, como antes hablábamos de los sintéticos o el algodón. Eso ha logrado que la fibra se reposicione, ha logrado aumentar la demanda. Entonces estamos en un escenario donde por un lado cayó la oferta y por otro lado vemos una demanda pujante. Creo que hoy estamos viendo, y me puedo equivocar perfectamente, los economistas lo hacen todos los días, así que yo me podré equivocar una vez, pero estamos viendo quizás uno de los picos más grandes, ¿no? Lo cual no quiere decir que este pico, o un paso más atrás, el cambio no sea estructural, ¿no? Yo creo, en lo personal, creo que sí, que hay un cambio estructural, por esto que decía. Y como contraparte, miremos qué pasó esto mismo en las lanas cruzas, que llamamos lanas por arriba de 23, 24 micras, pero que llegan hasta las lanas gruesas, que son 36, 40 micras, como hay en Nueva Zelanda o en Inglaterra. En este caso, este tipo de lanas proviene básicamente de la producción de carne, ¿no? Entonces, en el mundo la producción de carne se ha ido incrementando. Las razas carniceras no solamente se mantuvieron estables, sino que aumentaron un poco. Y por otra parte, el desarrollo de nuevos productos, o más allá de los esfuerzos que hemos hecho como país, entre Inglaterra y en Uruguay, buscar destinos para las lanas de interior, que llamábamos, o de tapicería, la innovación y desarrollo ha sido poca, además porque el volumen de facturación de estas lanas es menor. Entonces, como contrapartida, tenemos en el otro sector de lanas una producción que ha sido creciente y una demanda que ha sido decreciente, lo cual también explica en parte lo que está pasando en el tipo de lana. Así que como gran imagen primaria, esa es un poco la situación de la pregunta. Perfecto. Hay una segunda pregunta que puede ser colectiva, pero que, en particular para Álvaro Fossati, que refiere a, sacando los temas de abigeato y predadores, que son dos temas que están siempre presentes en torno al rubro, ¿cuál considerás que son las limitantes principales para que los buenos precios que en términos generales tienen carne y lana
se traduzcan en una retención más fuerte de los vientres ovinos. Sí, yo creo que ahí la restricción más fuerte que tenemos como productores viene más que nada por el lado de la carne. El país no ha logrado una buena inserción internacional en los mercados de mayor valor, son los mercados de carne con hueso. Esos mercados, recordemos, porque ya pasaron muchos años, se perdieron en la crisis de la aftosa del 2000 y hasta ahora no hemos podido avanzar más allá de que muy tímidamente a través de los compartimentos ovinos hemos podido ingresar últimamente al mercado americano. Esa restricción, si bien por el lado del valor en términos generales no ha sido tan fuerte porque ha habido una demanda importante y nos hemos acercado mucho más que históricamente, que lo que ha sido históricamente a valores parecidos a los de Australia y Nueva Zelanda, por más que hoy estamos un poco más lejos. Sin duda que no tener una amplitud de mercado que te ponga al resguardo de lo que independientemente le puede pasar a alguno y no tener los mejores mercados ha hecho que puntualmente en algunas zafras hayamos tenido dificultades de ingreso con corderadas que están prontas o simplemente corderos que no se pueden embarcar. Y eso en el ánimo del productor pega tan fuerte como lo es el abigeato o el ataque de perros o ese tipo de cosas. Resta seguridad y resta confianza en el rubro y yo creo que no lo hemos evaluado correctamente y no lo hemos dimensionado adecuadamente para poderlo solucionar. Y esto va mucho más allá de los esfuerzos que puedan hacer las industrias involucradas, es un tema del país. Es un tema de acceso a los mercados y de diversificación que la necesitamos no solo para la carne ovina, sino para todos los rubros y que ojalá que lo podamos resolver correctamente porque tenerlo bien diversificado te genera alternativas y te pone a resguardo de esa problemática que puede ser muy frustrante al momento de que aparece un trancazo, ¿no? En relación a eso, Rodrigo, quisiera hacerte dos preguntas. En términos de diversificación de mercados, la irrupción de China en la carne vacuna ha sido algo muy, muy fuerte, muy determinante y que creo que ya se nota a nivel de productor. Y China empieza a aparecer como comprador de carne ovina gradualmente, tal vez no tan explosivamente, pero gradualmente cada vez más importante. ¿Cómo lo ves a mediano plazo? Si puede llegar a ser, como en el caso de la carne vacuna, un mercado que se lleve de repente un 50% de la carne ovina que se produce. ¿Y cómo ves la evolución de los compartimentos? Si lo ves como algo que va a ir a un ritmo fuerte y vamos a tener más de 10 compartimentos en un plazo razonable, o si es algo que es muy gradual y no debería tener un impacto esperable en el conjunto de los números macro. Bien, sí, son dos temas bastante amplios y interesantes. El tema de los mercados, nosotros, el ovino, a diferencia del vacuno, tiene como nichos de mercado. O sea, hoy hay determinados cortes que la mejor colocación, el cortes con hueso, que la mejor colocación es el mercado que tenemos acá al lado, que es Brasil. O sea, cortes que son los cortes de mayor valor entre el vacuno y el ovino. O sea, el ovino por encima, como son los cortes como el French Rack. Entonces, hoy estamos con un mercado al lado, con un nicho de mercado. Entonces, ese producto es el que ahí es difícil de correr o que aparezca una opción más interesante para ese. Después vemos los otros cortes, como es la pierna, los bifes, los lomos, que hoy día van a la Unión Europea, que Uruguay tiene una cuota con un arancel preferencial.
donde digamos que ahí también es un consumidor específico. Con el tiempo, con el trabajo integrado en el plan estratégico y con la generación del compartimento ovino, muy impulsado por el SUL, como decía Álvaro, desde el 2002 se perdió el mercado y se recuperó recién el año pasado. Surge una alternativa interesante para colocar a Estados Unidos esos cortes que van a la Unión Europea, pero ahora con hueso, ¿no? Inclusive, esta semana hicimos una faena del compartimento del SUL y esos productos irían en gran parte en carcasa. Entonces, como que el foco comercial lo estamos poniendo ahí, y China, desde que empezó a comprar, digamos, 6, 7 años para acá, empezó a comprar en forma significativa, en realidad la colocación ha sido de los cortes de menor valor, con mayor proporción de hueso, como asados, paletas, garrones, ese tipo de cortes. Hoy la producción nuestra, lo que Uruguay, el potencial que tiene es como... es un producto que está bastante limitado en volumen a lo que es el comercio internacional, por más que estamos en el tercer lugar quizás en volumen de exportación después de Australia y Nueva Zelanda, con una diferencia muy grande. Hoy creo que el producto estrella o los cortes estrella tienen como esa colocación en esos mercados. No estoy viendo en el corto plazo, China es muy comprador de mucho volumen, entonces creo que hasta estratégicamente es bueno marcarse hoy esos dos grandes focos como es Brasil, Estados Unidos o Unión Europea. Por ahí está el foco y bueno, lo que, yendo a la otra pregunta de la evolución de los compartimentos, nosotros desde, digamos, la gestación de este producto, del compartimento ovino, que lo que tiene es un montón de normas de bioseguridad que fueron aprobadas por la OIE y después por el USDA para poder entrar con ese tipo de producto, como que nos fijamos etapas, porque la primera fue, bueno, hagamos algo puntual, proyecto piloto con una inversión económica de las instituciones para poder abrir el mercado. Cuando abrimos el mercado empezamos a hacer toda la evaluación económica, ¿no? Entonces, de alguna manera había que pegar un segundo salto y era mejorar el precio de venta. Ahí un poco lo que se nos dio es que sabemos que hay un potencial que lo logra Australia y Nueva Zelanda por diferentes, digamos, temas políticos o aranceles menores, cuotas de entrada que Uruguay no lo tiene, y además de posicionamiento del producto. Nosotros hoy estamos en una segunda fase donde se dio un pequeño escalón en la evolución de ese potencial, todavía hay un potencial mayor, y yo diría que hoy estamos en condiciones por los canales comerciales que hemos estado desarrollando con empresas privadas, en decir, bueno, juntarse en las instituciones para poder planificar otra etapa, ¿no? Ahí entra en juego muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, hay un montón de normas de bioseguridad que son auditadas hoy por el Ministerio, y bueno, que generaría todo digamos, una infraestructura o formación de equipo técnico para poder habilitar nuevos compartimentos, ¿tá? Pero me parece que no quiero decir que vaya a ser el antes y el después de nuestra producción, pero las perspectivas las veo interesantes. Más allá de todo lo que se ha manejado, de los costos que conlleva hacer un compartimento, o sea, yo creo que en un futuro todas esas barreras se tienen que ir simplificando, saltando y digamos que se podría lograr armar un compartimento no con tanto costo como se habla y sí obtener un buen precio de venta. Bien, y una segunda pregunta para Facundo Rubira, que en realidad me surge de algo que se habló en la mañana, que por lo menos a mí me llamó la atención porque
uno tiene tal vez en su mente que hay como 3 tipos de lana, la sin acondicionar, la grifa celeste y la grifa verde, y en realidad me pareció interesante el concepto de que hay 5 tipos de lana, la grifa verde con medición objetiva, la grifa verde, la grifa celeste certificada, la grifa celeste y la sin acondicionar. Y da la impresión, por lo que se ve hoy de mañana, que los premios y castigos son cada vez más fuertes. Entonces, un poco la pregunta sería, bueno, si ves para adelante, Facundo, cada vez más premios y más castigos, más diferenciales entre los distintos tipos, y si hay que plantearse ir a una medición objetiva más generalizada, si hay tecnologías como para hacer de una manera barata y práctica una medición objetiva cada vez más generalizada. ¿Cómo ves ese tema desde la recepción de fibra en una industria? Sí, en primer lugar, la apuesta de la industria, no solamente nuestra industria, sino de los industriales laneros, siempre fue intentar tener el 100% de la lana acondicionada. ¿Por qué? Básicamente, primero nace la grifa celeste y después, en el 2000, nace la grifa verde. Si bien el Uruguay comenzó un proceso de mejora de las majadas y mejora de calidad de la lana, que fue muy importante, y hay que reconocerle el esfuerzo a los cabañeros y a los productores, en determinado momento teníamos ciertas limitantes para entrar a los mercados más importantes, digamos, por el alto contenido de fibras coloreadas y color de fondo de la lana. Entonces, ahí fue donde nosotros sentimos que necesitábamos acondicionar la lana para sacar un vellón mucho más trabajado, como hacían otros países, libre de contaminación de fibras coloreadas, y aprovechar en ese vellón superior, que es aproximadamente el 65% de la oveja, poder competir con otro tipo de países que producían lana de primera, como Australia o Sudáfrica. Entonces, por el lado de la calidad, el acondicionamiento es clave, pero también tiene un tema por el lado de los costos, ¿no? Porque cuando nosotros recibimos una lana sin procesar, una lana tradicional, ¿no? Que básicamente viene 90-10, 90 en la bolsa de vellón y 10 en la bolsa de barriga, el trabajo que se puede hacer en barraca no es el mismo que se puede hacer en la estancia. O sea, nosotros a veces decimos una muletilla, lo que no se hace en estancia no se puede hacer en la barraca. Obviamente hacemos trabajos y mejoramos la lana, pero la clave está hacer eso en el establecimiento. Y además por un tema de agregarle valor a lo que uno hace, uno se dedica a comprar genética, a cuidar la majada durante todo el año, a cuidar la calidad de la lana, y la cosecha es la frutilla de la torta, ¿no? Es donde uno expresa o logra expresar todo lo que aportó en la calidad, en la presentación de la lana. En ese sentido, cuando este sistema se largó, sobre todo el de grifa verde, el premio eran 4 centavos, después lo subimos a 7, pero no había gran diferencia entre un lote grifa verde y grifa celeste o tradicional al inicio de este proceso. Y básicamente el productor con lógica se preguntaba, bueno, pero para mí esto me sale más caro, no sé si me justifica este esfuerzo. Y como todos los procesos entre calidad y precio, siempre discutimos, es como el huevo y la gallina que viene primero, si primero hay que poner el precio y después la calidad, o primero aparece el producto de calidad y a la larga viene el precio. Y bueno, lo que hemos visto estos últimos años, y para la pregunta que hacía Eduardo, que de esa situación inicial, donde prácticamente la diferencia era el premio de los 7 centavos, hoy tenemos una diferencia muy grande en merino entre una lana acondicionada de grifa verde y una lana tradicional de más de $1. En ideal pasa lo mismo, y lo que es en cordial está entre 40 y 50 centavos por kilo. O sea que lo que quiero decir con esto es que el esfuerzo vale la pena, y la apuesta nuestra es a seguir profundizando este sistema. Lo otro que hacía mención es el tema de coreos y presentación de la lana con datos objetivos. Creo que cada vez vemos más cómo el mercado tiene diferencias entre finuras, entre media y micra hay una diferencia importante. Obviamente cuando la lana más fina tiene mucho más diferencia, y hoy quizás en un 17, 18 micras, por ahí tenemos 40, 50 centavos en media micra. Entonces, no plantearse presentar la lana con datos objetivos es arriesgarse a tener una pérdida, porque lógicamente, desde el punto de vista del comprador, nosotros razonamos igual que cuando ustedes van a comprar un auto. Ustedes pueden tener 2 autos iguales,
con el mismo kilometraje, la misma marca, pero si uno viene con todos los papeles al día y ustedes saben dónde se hizo los mantenimientos, quién fue el mecánico, toda la información de base, ese auto seguramente vale más que el mismo que tienen al lado, que no trae nada. ¿Y por qué? Porque ustedes razonan como un comprador en ese momento, y así razonan las industrias a la hora de comprar. Cuanto más son las incógnitas a la hora de comprar algo, uno tiene que cubrirse más a la hora de darle un precio. Así que los datos objetivos también son realmente importantes. Obviamente, cuando llegamos ya quizás a lanas de menor valor, como lanas carniceras y eso, ahí puede ser, quizás no es necesario llegar a hacer correos. Y lo otro que mencionabas era la grifa celeste certificada. ¿Por qué aparece la grifa celeste certificada ahora estos días? Básicamente, como yo decía, nacimos con la grifa celeste, que la certificación o el acondicionamiento lo hacía el productor. Esa grifa celeste fue decayendo por falta de controles, a diferencia de la grifa verde, donde el que certifica el trabajo es la comparsa de Esquila, y quien puede recibir después el castigo del mal trabajo es la comparsa de Esquila. En estos casos no había un control y la calidad fue decayendo con el tiempo. Por eso estamos tratando de potenciar una nueva grifa celeste en el cual haya mayor compromiso, quizás introduciendo capacitación o algún Google Classer como tienen los australianos, para generar en aquellos casos donde no pueden acceder a las grifas verdes una grifa certificada con más certezas. Un poco por ahí. Bien, es de enorme importancia que ustedes no se queden con las ganas de preguntar nada. No sé si rige el mismo número de celular de antes para que envíen preguntas, o si la hacen oral nomás y con micrófono. Perdón que omitimos decir que iban a ser orales, pero tenemos 4 preguntas en el viejo sistema que capaz que las leo en voz alta y después ya abrimos a la audiencia. La primera dice: Brasil siempre fue el principal comprador de carne ovina. Con la devaluación del real, ¿quién toma su lugar? La verdad, hoy venimos midiendo el cambio del real. Nos ha impactado, pero todavía no estamos en una situación de buscar otra alternativa. Nosotros, gran parte de ese producto va a una sola empresa, a un solo estado, y llega casi directo al consumidor. Digamos que nos da una fortaleza porque trabajamos muy planificados, les pasamos los volúmenes previstos a hacer y hay una negociación previa, ¿no? De vuelta, como llega a un consumidor un poco más estrella o más que está dispuesto a pagarlo, capaz que no es tan sensible a esos cambios. Una alternativa hoy es Estados Unidos, ¿no? De hecho, en embarques anteriores se ha enviado, por ejemplo, los racks se han enviado a Estados Unidos. Esa sería una alternativa hoy y que ayudaría pila y empujaría pila. Otra para ti también que dice: con la tonelada de la carne por arriba de los $5.000, ¿por qué no reacciona el precio del cordero? No sé, si tienen el comprador de $5.000, capaz que me pasan el dato, sí. Ahí, lo bueno que hemos tenido siempre en nuestro mercado en Uruguay es la libre oferta y demanda. Y bueno, por un lado el frigorífico siempre es tomador de precios externos y de alguna manera el precio de compra se marca por el volumen de oferta y demanda que tenemos. También hay que considerar que en sí el rubro vino, para procesarlo en la industria, es un valor mucho más alto y tiene un costo operativo mucho más alto, ¿tá? Entonces, con esos vaivenes jugamos todo el año. Hemos venido de varios años donde la discusión era por qué el precio del ovino está por debajo de determinados niveles y bueno, la verdad es que hemos llegado a picos más altos, pero la verdad es que ha habido una estabilidad
bastante interesante en el valor del ovino. Y bueno, y siempre de alguna manera tratamos de fomentar el rubro y tratamos de darle los mayores incentivos posibles. Además, estamos por un tema de oferta y demanda. Nosotros en la interna, o sea, el procesar el volumen del ovino es mucho menor en tonelaje que se le hace en el vacuno y los costos son mayores, entonces muchas veces es difícil tener un margen mucho mayor para el producto. Bueno, y para la lana, dice, lanas gruesas, ¿llegarán a poder comercializarse o siempre tendrán salida? Bueno, por lo general, esto siempre también lo decimos, toda lana tiene salida, depende de su precio. El problema que estamos enfrentando ahora, que no nos había pasado nunca, fue la dificultad para vender las lanas gruesas. Y cuando yo hablo de lanas gruesas, hablo de lanas por arriba de 28 micras. Y si vamos a la zafra anterior, incluso lanas 27 micras, fue difícil venderlas. La industria a veces la canaliza generando mezclas para esas lanas 29 micras, 30 micras, llevarlas a finuras vendibles, pero esto es muy costoso. Y realmente hoy nos estamos cuestionando cuál es el futuro de las lanas gruesas. Y si pensamos, en base a lo que dije recién, que toda salida de la lana, toda lana tiene su salida a un precio determinado, hoy yo creo que hay una sobreoferta de lanas por arriba de 28 micras en el mundo, lo cual en determinado momento va a tener que ajustar el precio, en mi opinión, hasta que se logre un equilibrio y se logre canalizar todos los volúmenes que hay. Pero es difícil realmente saber con certeza qué va a pasar. Nosotros vivimos hace 4 años o 3, no me acuerdo, cuando el corte llegó a $4, $4.50, el merino valía creo que $6, $6.20. Claramente fue una sobrereacción del precio basado en una moda de un producto particular en China. Y bueno, se pudo disfrutar de esos precios, pero cada movimiento de esos picos de precios genera efectos de sustitución en muchos segmentos en la lana. No tanto en las lanas finas y superfinas, pero sí en lanas de menor valor, porque ahí sí están sujetas a la competencia con los sustitutos. Entonces, cuando esas lanas llegan a un valor que está por arriba de la lógica del mercado, el hilandero, el tejedor, todo lo que sigue para arriba de la cadena, tiene que definir una sustitución por fibras más baratas, fibra sintética o algodón o lo que sea. Y cuando se hace esa sustitución, luego es mucho más difícil en la colección siguiente, en el año siguiente, volver a retomar la fibra, ¿no? Porque en definitiva ya el que hace colecciones y trata de desarrollar productos ya la dejó de lado o disminuyó mucho su utilización. Entonces, en definitiva, creo que hay un gran signo de interrogación sobre el precio de las lanas por arriba de 28 micras, sobre su facilidad para comercializarlas por lo menos a este nivel de precio. Y bueno, veremos cómo sigue, no sé, Álvaro, a ver si... No, digo, básicamente coincidimos mucho en lo que decía Facundo, y sí, digo, solamente agregar, digo, si analizamos los años que quieran para atrás del comportamiento del mercado en Australia, que es donde tenemos datos reales y con mucha historia, el mercado de la lana está lleno de estas oscilaciones, de estos trancazos, de estas realidades, que muchas veces tienen que ver con el uso de la lana, pero muchas veces tienen que ver con definiciones políticas que países como China definen en determinado momento y dejan de consumir o dejan de utilizar determinado tipo de lana. Y bueno, yo sé que para el productor esto es una noticia no muy buena, esto es un trancazo que se corrige seguramente, como decía recién Facundo, con
una baja del precio, un ajuste del precio y con algunos años. Y bueno, ¿dónde se va a situar después de eso? Eso es muy difícil de saberlo. Pero yo no creo que de ninguna manera que sea un producto que se deje utilizar en el mercado. Seguramente va a tener algunos cambios, seguramente va a tener algún reacomodo, seguramente va a transitar por un periodo de precios más bajos al que estábamos acostumbrados a ver, pero en algún momento va a retomar el camino y se va a ubicar en algún punto que yo hoy no me animo a definir. Aprovechando, Fossati, otra pregunta que te la retransmito. ¿Qué respuesta tenemos desde el sector público con respecto a la jauría de perros, ya que los productores han invertido para encontrar soluciones? ¿Sale la perrera? En realidad, en ese tema se ha trabajado bastante, sobre todo en el marco del plan estratégico y en la última etapa del ministro Aguerre a cargo del ministerio. Creo que se inició con un trabajo que era muy prometedor, que hoy lo vemos un poco parado, un poco detenido por falta de definiciones, pero sin duda todo ese trabajo que se hizo, creo que de a poco va empezando a permear al resto de los sectores de la sociedad y eso con el pasar del tiempo se va a ir traduciendo en preocupación y en la necesidad de tomar acciones porque el nivel de animales que hay en el país y sobre todo animales sin control es muchísimo, es demencial la cantidad de perros que hay. Sin duda, lograr que el chipeo de los perros, o sea, la identificación en forma fehaciente, es una herramienta muy, muy potente, pero no perdamos de vista que eso es nada más que una herramienta para poder tomar decisiones. Eso no, de por sí no va a controlar la cantidad de perros, la población de perros. Creo que necesitamos eso como herramienta para identificar, pero además definir políticas claras de qué vamos a hacer con los perros y cuáles van a ser las obligaciones que vamos a tener cada uno de nosotros cuando tenemos perros a nuestro cargo y va a haber que tomar definición en cuanto a los perros que no tienen dueño. Y bueno, todas esas definiciones además se van a tener que cumplir para poder revertir esto. Yo creo que hay buen ambiente a nivel sobre todo del Ministerio en atacar el tema, pero sin duda que vamos a tener que seguir empujando y empujando con fuerza desde los sectores productivos y desde todos los sectores de la sociedad, porque es un flagelo que no solo nos está perjudicando a los productores ganaderos, sino que a toda la población. Bueno, yo tengo dos preguntas más por celular, pero voy a invitar a la audiencia que se anime a hacerla en voz alta. Tengo una de Grifa Verde y Bienestar Animal, que no sé si la hizo alguien que está acá, que está bueno un poco empezar a interactuar con el público, u otra que vaya surgiendo, no sé quién se anima a hacer otra pregunta. Le arrimamos el micrófono allá. Primero por acá y después por allá. Sí, la pregunta o la salida de duda es ¿qué expectativa podemos tener los engordadores de cordero pesados en la diferencia de precios que se generan en el primer semestre con las del segundo semestre? O sea, lo que explicó el señor Santos es que es oferta y demanda, pero la oferta del segundo semestre siempre es mayor, los precios son mayores, y la oferta del primer semestre son menores y los precios son menores. Sí, la verdad es que esa es una larga discusión que se nos da siempre y que es uno de los grandes temas para poder desestacionalizar o correr
ovinos de la época que hay menos a la que hay más, y paradójicamente con la diferencia de precio. Hoy la respuesta que le puedo dar y lo que nos pasa a nosotros es que en ese periodo es donde es previo a la llegada del verano y previo a la llegada de las fiestas, donde los compradores nuestros de alguna manera ponen el precio más alto y donde es la época donde se valoriza más, que conspira con todo el otro sistema, que es más difícil producir y que a veces no llegan a los precios de esa zafra. Nosotros desde el frigorífico lo que hemos tratado de hacer es generar herramientas, incentivos, como por ejemplo inscripción de corderos. Hay productores que inscriben sus corderos, inclusive Central Lanera también lo realiza, que es, digamos que somos, Central Lanera provee al frigorífico del 40% de los ovinos, y bueno, de alguna manera lo que hemos generado es adelantar parte del valor del cordero al productor, y si logramos tener esa materia prima, ese cordero antes de la zafra, tener una serie de beneficios. Eso ha sido un poco una respuesta. También ha habido un sobreprecio para remisiones antes de septiembre, para razas carniceras. Es algo que hace años que lo tenemos y hemos, de alguna manera, esa diferencia de precio lo que hemos buscado es que compense la diferencia posterior que se da en plena zafra. Es un poco las herramientas que hemos creado y bueno, siempre tratamos de incentivar ese anterior y que no se dé esa diferencia de precio tan grande. ¿Alguna otra pregunta del público? No, pero es la misma. Me llegó una por celular que dice, si pensamos en la grifa verde en la lana, ¿hay algo similar? ¿Podríamos llegar a pensar algo similar en lo que es la carga frigorífico, pensando en bienestar animal? Que se asemeje a lo que es el beneficio por grifa verde. Yendo al punto bienestar animal, hoy es como una premisa, o sea, es como se da por descontado que tenemos que tratar de que el animal llegue lo mejor posible a la faena sin sufrimientos y demás. A nivel mundial hay una movida interesante sobre consumidores que de alguna manera, con alguna certificación, pagan un precio diferencial por animales criados en determinado sistema de producción y que incluyen el bienestar animal. ¿Tá? Esa movida se ha dado fuerte en el vacuno, inclusive se generaron protocolos de certificación privados, como lo hizo INAC, y bueno, desde el exterior muchos compradores o mercados piden determinadas certificaciones de bienestar animal como McDonald's. Llevado a la realidad económica, no hemos tenido, o sea, no hay un diferencial solo por bienestar animal, sí por de repente por criado en determinados sistemas de producción basado en pasturas y bienestar animal. Nosotros creemos que para el ovino es un camino a recorrer y que se puede generar, de hecho, para el compartimento ovino y para poder llegar más cerca al potencial de precio que logra Australia y Nueva Zelanda, lo que hemos hecho con el plan estratégico y con INAC particularmente es generar una certificación de carne natural que se llama hoy Never Ever por un protocolo de Estados Unidos, es que el animal nunca consumió antibióticos durante su vida, además del no uso de hormonas y de proteínas de origen animal. Entonces, yo creo que hay un campo para trabajar en agregarle certificaciones y agregarle valor, y es un camino a recorrer que puede valorizar mejor el producto. Sí. Sí. Bueno, gracias. No sé si... ¿Puedo complementar algo? Sí, me parece que en cuanto a la certificación, ya tenemos una herramienta para los corderos pesados
que no tiene que ver con bienestar animal, pero sí tiene que ver con lo que se hace con la grifa verde o la grifa celeste, que es una certificación de calidad del trabajo hecho y es el sello, el sellado del cordero previo al embarque, que digo, se hace por parte de los técnicos del SUL, se hace por parte de los técnicos de Central Lanera, y eso tiene que ver con, como decía, con la calidad, porque lo que evita es un rechazo de animales que no están en las condiciones adecuadas, y eso permite de alguna manera maximizar el precio del producto. Eso fue lo que se hizo desde un inicio y se ha mantenido hasta ahora, y creo que ha hecho un aporte más que importante para el desarrollo del cordero pesado como producto. Bueno, llegó capaz que es una de las últimas. A ver. Gracias, buenas tardes. No, pensando en voz alta, no sé si es para ustedes la pregunta o para la gente del sur, Central Lanera, pensando en voz alta, ¿no será el momento de incentivar el rubro vino, justamente ya que vale la lana, vale la carne ovina? Y siempre me pregunté por qué los compartimentos están al sur del país. Digo, ¿será por la cercanía del puerto? ¿Y por qué no incentivamos y propongo las sociedades de fomento o en las cooperativas o en los grupos productores, ya que desde Artigas hasta Cuarembó, la parte norte es donde más ovinos hay, y de una forma de afincar al productor rural y incentivar este rubro, hacer compartimentos en la zona norte y de esa manera, a pesar del abigeato, de los robos, de los perros, de la jauría, tratar de hacer nuevos compartimentos para así potenciar la venta a las industrias frigoríficas y laneras, ¿no? Sí, desde nosotros venimos, este rubro, lo bueno que, una de las cosas muy buenas que tiene es que hemos podido caminar todas las instituciones juntas, o sea, desde el plan estratégico estamos la industria lanera, el frigorífico, SUL, INIA, INAC, Ministerio, están todas las instituciones representadas, productores. Entonces, eso le da una fuerza bárbara para avanzar en cadena. Cuando hablamos de la fase 2 del compartimento, lo primero que sobrevoló es tratar de incentivar 4 compartimentos en distintos puntos del Uruguay para que ellos sirvan como modelo o lugar de consulta para que el productor pueda ver cómo se hace y copiarlo enseguida. Entonces, está dentro de la ruta y del camino, y es eso el objetivo, que se replique y después desmitificar un poco. Hay muchos sistemas de producción. Quizás lo que más cuesta del compartimento es que uno tiene que hoy prescindir de esa área solo para el ovino y dejarla fuera el vacuno. Entonces, quizás y hay muchos sistemas de producción que ya lo necesariamente lo tienen que hacer, ¿no? Como semilleros. Entonces, tratar de acercarse a esos sistemas y que estén a la mano del productor. Creo que estamos en la ruta y es a donde tenemos que avanzar. No sé, Álvaro, ¿tú qué? No, medio por el mismo lado, digo, primero, no hay ningún impedimento para hacer compartimentos en la zona norte. Lo que hay hasta ahora, digo, se hizo uno que fue a modo de prueba y fue la herramienta utilizada para poder entrar al mercado americano, que estoy hablando del compartimento que se hizo en el predio del Sur. Y bueno, era el predio que teníamos y el que se pudo usar y que cumplía con las condiciones necesarias para hacer esa primera etapa. Como dice Rodrigo, habíamos definido hacer una etapa siguiente para evaluar, después que podemos entrar a Estados Unidos, cuál es el resultado, cómo se va a comportar,
y ver realmente cuáles son los costos. Y ahora estamos en la etapa de crecimiento y sin duda que para la zafra que viene van a haber más compartimentos y no veo ningún impedimento para que esto sea, se pueda implementar en el norte. Obviamente, ¿dónde van a estar los compartimentos y quiénes lo van a hacer? No lo va a hacer el SUL, no lo va a hacer el Ministerio, esto es un acuerdo público-privado de complementación para lograr un objetivo que después los privados vamos a tener que actuar y van a surgir compartimentos en diferentes lugares, un poco relacionado con las posibilidades y opciones de mercado que se tengan, claro, ¿no? Porque digo, hacer un compartimento implica, por lo menos como yo lo veo, tener de antemano algún tipo de acuerdo, marco con una industria, porque los corderos tienen que matarse y tienen que empavenarse y alguien los tiene que colocar. Y tiene que estar asegurada toda la parte de control, que la tiene que hacer el Ministerio, control sanitario, pero en principio no veo ningún impedimento y me imagino que va a haber en la medida que haya interés por parte de los productores de esa zona. Bueno, tengo una última pregunta que habla de las limitantes que puede representar la cantidad de animales a faena para productores familiares y si desde la industria se está pensando en favorecer o facilitar lo que es la comercialización en baja escala. Nosotros, una de las cosas que hemos logrado en trabajo conjunto con Central Lanera es poder absorber pocos volúmenes de cordero de productores que están lejos de cualquier zona. Ejemplo es, a veces recibimos camiones de 250 animales con 7 u 8 guías de distintos productores. O sea, tenemos la infraestructura en corrales, tenemos gente con conocimiento en el manejo del ovino en el frigorífico, tenemos empresas de transporte que son las que hacen ese trabajo de recolectar establecimiento por establecimiento y tenemos toda la coordinación de Central Lanera o de nuestros representantes en hacer el trabajo logístico de organizar esa carga conjunta. Eso es la verdad que es un punto que nos reconforta mucho porque vemos llegan tropas de 30 o 40 corderos de los lugares más lejos como de Artigas, de Salto, mismo acá de Tacuarembó, o sea, pequeñas cooperativas que es un tema de organizarse y juntar esos corderos y armar el camión y buscarle día. Entonces, están los técnicos, los encargados en organizar esa logística y nosotros tenemos toda esa infraestructura para recibirlos y tienen el mismo, o sea, van en igual condiciones que un productor que mandó 1000 corderos, o sea que es otra de las particularidades que tiene el rubro y que nosotros a eso le hemos dedicado tiempo y digamos que es algo que nos reconforta porque creemos que es que un productor con poca escala, con poco volumen que vive esa producción pueda lograr un producto, una materia prima para los mejores mercados del mundo. Entonces, no hay miedo por ahí, no hay cuco. A veces me llaman de la planta, de cerca de la planta del frigorífico y me dicen yo tengo 30 corderos y si está a poca distancia la solución que le doy es que él lo lleve. O sea que no hay problema ni por la lejanía ni por la cercanía, es un tema de logística y tenemos todo armado para poder hacerlo. Bueno, la idea es que hagan un cierre lo más breve posible y luego yo haría un cierre lo más breve posible. Hay mucha gente que vino de muy lejos a la que vale la pena además agradecerle especialmente. Así que de repente arrancas tú, Rodrigo, que ya tenés el micrófono en la mano.
No, bien breve, ya quedó un mensaje un poco de lo que quería dar, era eso de cómo hemos trabajado en las instituciones con logros o con deberes, pero lo vemos como, le hemos dedicado tiempo, hemos estado, hemos tratado todos los temas. Hay veces que hay temas que son muy difíciles, como esas restricciones grandes que salen en todas las reuniones, pero estamos en contacto permanente con todo y tratando de generar alternativas. Después, desde el punto de vista mercado, de vuelta, hay fortaleza. Me faltó decir hoy cuando hablé del mercado que nosotros también estamos viendo a México como una chance de un paso siguiente para habilitar la carne ovina con hueso. Y hoy estamos mirando también mercados de Asia, más que China, estamos mirando Japón y también Israel como una posibilidad de mercado. O sea que cuando hablamos de eso no es por falta de mercado, sino de tratar de mejorar más los mercados del ovino. Y después a veces cosas que son lecturas que están en la parte de producción de campo, no en la industria. Nosotros tenemos pesos de carcasa que tenemos para crecer, o sea, el promedio de las carcasas que faenamos son de 16 kilos. Para un mejor rendimiento industrial nos gustaría tener de carcasas más altas, lo tiene Australia y Nueva Zelanda, no pedimos llegar a esos niveles, pero ahí hay una situación para poder crecer. Y bueno, los otros temas lo hemos hablado, lo de safralidad y demás. Así que bueno, gracias a todos por la invitación. Bien, yo retomo un poco la pregunta inicial. Y bueno, quiero reafirmar algunas cosas. Creo que la pelota está del lado nuestro, del lado de los productores. El rubro tiene unas posibilidades enormes, está lejísimo de su techo productivo. Creo que la investigación ha hecho su trabajo y ha puesto a nuestra disposición un paquete abundante y muy bueno. Que se puede aplicar, y hay muchos productores que lo están aplicando y están obteniendo buenos resultados. Hay dificultades, pero se pueden solucionar, hay que trabajar para eso. Lo que tenemos que hacer es definir muy bien nuestros sistemas productivos, buscar el paquete tecnológico adecuado para llevarlo adelante y después ejecutarlo y ejecutarlo bien. Cuando uno analiza el caso a caso de las empresas ganaderas, que es lo que yo más conozco, siempre hay una constante que es la que determina el mayor o el mejor resultado, y es la gestión. El gestor es el que hace la diferencia y bueno, los buenos gestores son los que aplican todo el paquete en toda la línea y hacen todas las cosas que tienen que hacer. Y se actualizan permanentemente para encontrar soluciones a las dificultades que aparecen. Y todo eso está del lado nuestro, del lado del productor, para llevarlo adelante. Bueno, como consideración final, yo soy un convencido que los futuros se construyen. Y nosotros acá estamos trabajando ya hace mucho tiempo, 4 o 5 años, en la segunda fase del plan estratégico, todas las instituciones. Nos reunimos todos los meses, más de una vez por mes, nos llevamos deberes. Todos estos temas que están arriba de la mesa, jaurías, predatores, abigeato y otros temas, los trabajamos muy fuertemente. Muchas veces damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, porque por un lado, por ejemplo, logramos una nueva ley para el control del abigeato y aparece este nuevo Código de Proceso Penal que dificulta las cosas, pero aún así todos los que estamos involucrados en esto tenemos el convencimiento de que este sector tiene futuro, que vale la pena construirlo. Creo que cuando ustedes ven el futuro, si invertir o no en este sector, no solamente importa lo que el productor ve hacia adentro de su establecimiento, sino de ver que el entorno está unido y el entorno está mirando hacia adelante. Creo hoy una de las limitantes que no se nombró, o de las restricciones que no se nombró, pero que creemos firmemente los que estamos en esto,
es la incorporación de los jóvenes, ¿no? De la reposición, digamos, a este sector, ver cómo los motivamos, ver cómo los involucramos, cómo los asociamos a estas nuevas tecnologías que se están presentando, cómo le damos su entrada y cómo los asociamos a un negocio en el futuro. Eso va a ser clave para el futuro de este sector. Así que un poco ese era el mensaje mío. Bueno, yo agradezco nuevamente tener la posibilidad de cerrar esta actividad que me parece, la verdad, muy trascendental por la cantidad de gente que ha venido, por el interés que mostró, por el muy alto nivel de las exposiciones a lo largo de todo el día. Decía Adolfo que yo soy hincha de Rampla y del Ovino. En lo futbolístico es meramente el azar del cariño por el barrio donde vinieron mis antepasados inmigrantes. Ahora, en el caso del Ovino, a mí me parece que uno puede ser hincha del Ovino muy racionalmente, por varias razones, y me parece que está bueno no olvidarlas. Y muchas veces escucho algo que a mí me rechina un poco, que se da en general como una verdad incuestionable, ¿no? Muchas veces se usa la muletilla de esto es por plata y esto hay que hacer lo que dé más plata. Y yo siempre cuestiono un poco eso, porque por supuesto que uno tiene que lograr la rentabilidad en lo que hace, porque si no, no se sostiene. Ahora, no creo que el objetivo primero es hacer plata en nada de lo que es muy satisfactorio. Seguramente Messi debe hacer un montón de plata, y Luis Suárez lo mismo. Ahora, no empezaron a los 5 años a jugar a la pelota porque razonaron que iban a hacer mucha plata, sino porque tenían una pasión muy grande adentro, que es la que todos tenemos, todos de niños, o el 99% de niños soñamos con hacer un gol en un estadio lleno. Y eso es lo que, si después tenemos la persistencia, tenemos las condiciones y nos quedamos practicando después de hora y pateando tiro libre, nos permitirá a algunos pocos llegar a eso. Y el dinero es la consecuencia. Yo creo que el dinero es la consecuencia. Yo creo que Van Gogh no empezó a pintar pensando que sus cuadros iban a vender a millones de dólares, y en realidad se murió pobre, pero haciendo la pasión que tenía dentro, y porque tenía esa pasión tan fuerte es que sus cuadros valen los millones que valen. Y creo que entonces el orden hay que invertirlo. Yo creo que el productor que es competitivo es el que tiene la pasión de que si llegó a 100% de señalada, el año que viene quiere llegar a 105%, y el que sufre cuando ve un cordero que se murió, que un carancho le comió los ojos. No el que dice esto es por plata. Porque por plata no hay pasión, y si no hay pasión es muy difícil ser competitivo. Un jugador de fútbol sin pasión, lo que en fútbol le llaman un pecho frío, que está jugando en un cuadro de la península arábiga porque cobra un gran sueldo, seguramente no juega igual de bien que un cuadro que está jugando por su selección con un estadio lleno. Y creo que el secreto de hacer las cosas bien en una empresa pequeña, mediana o grande es sentir que uno está jugando con la camiseta de su cuadro en un estadio lleno. Y si esa lana termina en una prenda que vale mucho en un país distante, en realidad es como estar jugando por la selección. Entonces, eso me parece que es algo que no es porque se haya dicho algo específicamente ahora, y no es por desmerecer la importancia de la rentabilidad, que por supuesto es lo que permite reinvertir y lograr que la señalada de 100 vaya a 105 y de 105 a 108, y que si viene un año muy malo se caiga, pero se caiga a 90 y no a 45. En el caso de los ovinos, creo que se puede ser hincha racionalmente de los ovinos, porque tienen diferencias muy notables con el resto de las cosas que hacemos, porque en soja o en la propia carne vacuna, si los brasileños quieren seguir talando monte y talando selva y haciendo pradera y produciendo más soja y más carne, en algún momento puede ser que saturen los mercados. ¿Por qué no? O sea, superficie tienen para hacerlo, y por más que los chinos coman cada vez más,
bien puede pasar que se saturen los mercados. O en todo caso, siempre vamos a tener una competencia tremenda de Brasil y de Paraguay por costos con lo que hagamos. Ahora, en ovinos, Brasil y Paraguay tienen su lugar y creo que incluso hay productores brasileños aquí, pero sabemos que esa competencia es acotada, sabemos que en el mundo lana y carne ovina es Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Uruguay y pocos más. Entonces, ahí tenemos una ventaja que es muy apreciable porque podemos producir algo muy boutique. La carne ovina es muy boutique. No vale $5.000 de repente, pero vale $1.000 más que la carne vacuna, y si la carne vacuna vale 3.600, 3.700, la carne ovina vale 4.600, 4.700. Y los vale bien porque no hay nada más, es difícil encontrar algo más rico que un cordero bien preparado. Entonces, si realmente hay un crecimiento en la demanda, va a ser difícil dar respuesta fácil a esa demanda. En zonas subtropicales o tropicales, que es donde se expande la producción de carne, al ovino naturalmente que le cuesta. Eso es una gran ventaja, me parece a mí. Y la otra gran ventaja es que, en definitiva, para valorizar mucho un producto hay que ponerle una historia interesante atrás. Uno puede valorizar algo, pero lo que valoriza es que tiene atrás una historia interesante. Y una prenda hecha con un derivado del petróleo no tiene una historia interesante atrás, tiene más bien una historia lamentable atrás, porque cada vez más el petróleo se ve como un producto que es una basura, que es un financiador de terrorismo, un generador de cambio climático, algo que contamina el aire, contamina el agua, contamina la política, lo contamina todo. Entonces yo no sé si esta suba de la lana no tiene un componente de gente que dice, bueno, esto es lana, esto es un animal que se trató bien, es un campo natural, en ese arroyo hay bagres y tarariras, y en esos árboles hay pájaros, y el animal fue respetado. Bueno, ¿eso cuánto valor puede tener? Y en realidad es un valor que es casi infinito, porque en realidad en una boutique algo que tenga fibras naturales, sean vegetales o animales, y sean producidas responsablemente, es algo que tiene un valor que no tiene techo. Y el ovino me parece que permite esa combinación de decir, bueno, yo me quiero dedicar a la carne y lograr 150% de señalada, y me dedico a hacer carne y con 150% de señalada tengo un rango o un margen para acrecentar mi producción, que con los vacunos no los tengo, porque con los vacunos ya en índices nacionales, si llegáramos al 70% sería un gran logro, y a nivel individual el que logra 85, 88% ya está a tope. Con los ovinos en realidad no hay un tope tan claro. Y por otro lado, me parece que venimos de una lógica cultural en la cual el ovino es como el tonto de la película, el que uno puede apalear todo lo que lo quiera apalear, que igual la lana la va a seguir dando. Y eso me parece que es un clic cultural que un poco se relaciona con lo anterior de esto es por plata y nada más. No es por plata y nada más. Si hiciéramos un simple juego de palabra y dijéramos que las ovejas se embarazan, en vez de decir que se preñan, es un mero juego de palabras, pero ahora que estamos con el lenguaje inclusivo y el todes y esas cosas, que esas me parecen un poco, por supuesto, esas me parecen una tontería, pero los animales se preñan y las mujeres se embarazan. Bueno, pensamos que todos se embarazan, porque en definitiva lo que sucede biológicamente es lo mismo. Nadie le recomendaría a una mujer que queda embarazada que en sus primeros meses de embarazo, si pierde peso, da igual. O sea, lo que decía Georgette, en definitiva, si lo pensamos con sentido común, es sentido común. Esa oveja está preñada, bueno, que pierda peso alguien que está recién preñado, podrá ser que nos parece que no influye, pero bueno, seguro que ya sabemos que no es. Entonces, y lo mismo, si un hijo nuestro adolescente quiere comer 2 platos, no le vamos a decir, no, comiste un plato, arreglate, ¿no? O sea, estás en pleno crecimiento, estás moviéndote para acá y para allá, si querés 2 platos, comete 2 platos. En definitiva, si nos ponemos un poquito en el lugar del otro y somos todos mamíferos, de lo que se trata es de tratar bien
a un animal preñado siempre que esté preñado y no machetearle unos 2-3 meses y tratarlo bien a la recría porque se está formando su cuerpo. Si lo formamos bien, seguro que el resultado económico va a ser mejor. O sea, es cuestión de sentido común, no hay que tener un PhD. Siempre está bueno que venga un PhD o un técnico y nos lo cuantifique y le ponga números y nos lo demuestre gráficamente, pero me parece que hay que hacer un clic el ovino siempre es el último orejón del tarro. Y bueno, y creo que también lo que muchas veces no nos damos cuenta es que en estos últimos 10-15 años Uruguay ha adquirido un prestigio como marca país, que es un poco por el azar de que en el Mundial de Sudáfrica nos haya ido bien, es un poco porque, en fin, un poco por el fútbol, otro poco por otras cosas, pero otro poco en gran medida es por la carne, y el ovino es carne. En definitiva, cuando uno sale al mundo dice, Uruguay juega bien el fútbol y hace la carne más rica del mundo. Entonces, yo sueño con que un día la camiseta de Uruguay tenga un poco de lana fina uruguaya y haga mención a que tiene lana fina uruguaya. El día que se logre eso, ese es un marketing que aunque sea que tenga un 5%, bueno, Uruguayan Wool. Pero vamos a caballo de una imagen que tenemos afuera que es más de lo que nos merecemos de repente, porque uno sale al mundo y dice que es de Uruguay y ya es como, eso siempre digo, es como arrancar 1-0 sin que uno haya hecho ningún gol, porque lo único que hizo fue decirle mucho gusto, me llamo así, vengo de Uruguay. Uruguay, qué bien, juegan bien al fútbol y tienen la mejor carne del mundo. Entonces, logramos aprovechar eso con carne vacuna, con carne ovina, con lana, con las cosas que hacemos. Y bueno, creo que tenemos una gran chance en el caso de los ovinos porque tenemos necesariamente, estructuralmente, poca competencia. Así que eso me parece algo que es bastante estructural, no va a parecer competencia. Y no imaginemos, para alguien que tenga 18 años, bueno, alguien que tenga 18, 20 años, 15 años, 25 años, en algún momento va a ver a la carne ovina uruguaya volviendo a entrar con hueso a Europa. Será más tarde o será más temprano. Y el día que la carne ovina entre con hueso a Europa, cambian las reglas de juego radicalmente. Y eso más tarde o más temprano va a pasar. Y para cerrar, otra cosa que me pareció muy, muy importante de la mañana, que a mí me parece que en realidad tenemos que... La gran ventaja que tenemos respecto a Argentina, por ejemplo, es que somos agrícolas ganaderos. Tenemos la desventaja de la pendiente que no nos deja hacer mucha agricultura, pero por suerte no podemos hacer mucha agricultura porque la sinergia de agricultura con ganadería es muy ventajosa. Y la sinergia de vacunos y ovinos es tremendamente ventajosa y no la podemos dejar que se pierda. Si no, vamos a tener un monocultivo de senecio en los campos en algún momento, o por lo menos cada vez que uno viaja por carretera, visualmente no tendrá valor estadístico, pero ve cada vez más. Y creo que a la ganadería le va a ir tan bien como le vaya a nuestro tapiz vegetal. Y para que nuestro tapiz vegetal sea óptimo, precisa vacunos y ovinos. Digo, ya se dijo, pero me parece que la ganadería se razona desde el pasto en adelante, o desde la pastura en adelante, y entonces... Eso está clarísimo. Como está clarísima la sinergia de Puentes Verdes con ovinos, y la verdad que me alegró muchísimo durante el almuerzo que alguien de Rizo dijera, bueno, la verdad que en la zona de Rizo y en el litoral cada vez se ven más ovinos. Porque en definitiva no hay mejor manera de aprovechar un puente verde, y Manuel le ponía números, pero además de los números, en los números no aparece la compactación. Si le ponemos un novillo de 350 kilos a un puente verde, podrá ser muy rentable, pero estamos perdiendo potencial productivo en los años siguientes. Mientras que si le ponemos un cordero, los suelos no solamente no se enteran, sino que por las heces y la orina del cordero logran una sinergia positiva. Entonces, creo que tenemos que ser hinchas racionales de los ovinos. Están invitados a ser hinchas de Rampla también, por supuesto, pero eso... no es nada racional, por cierto, pero creo yo que en lo que hacemos tenemos que poner nuestro granito de arena para dar vuelta a ese stock que se cayó. Yo creo que en el largo plazo tenemos que ir a relaciones lanar-vacuno a nivel nacional 1 a 1, y que
ya van 2 años en que los mercados nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Si no sucede es porque, también como decía Facundo, el ovino nos muestra problemas nacionales de seguridad que no logramos superar, que los tienen ustedes con los perros y los avigeados y que los tenemos en las ciudades con una situación de inseguridad que tiene un impacto económico, además del impacto humano que tiene y de la desmotivación que genera en todo sentido, que bueno, creo que el ovino está mostrando que Uruguay tiene problemas graves que tiene que solucionar urgentemente. Pero bueno, espero participar de reuniones en años próximos en los que podamos decir, bueno, respecto al stock ovino 2018, venimos creciendo un 5, un 7, un 8% y la lana fina la seguimos colocando a más de $10 y con marca Uruguay, y la carne ovina va a más y más mercados y logra conquistar esos 5.000 que los tenemos ahí muy cerquita, como tenemos cerquita los $4.000 de nuevo en la carne vacuna, y eso puede ser algo que para Uruguay puede ser de un nivel de transformación que creo que a veces no nos damos cuenta de la magnitud que puede tener. Agradezco muchísimo.